Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y quisiera, hermanos, en esta hora que meditásemos, hermanos, con respecto a la necesidad de ser moldeados. Saben, hermanos, de que el Señor, en su gran misericordia, nos ha elegido desde antes que nosotros naciésemos. El Señor ya había predestinado nuestras vidas. No sé si usted tiene la claridad de eso, pero si no, en esta hora déjeme decirle de que nosotros hemos sido predestinados desde antes que nosotros naciésemos. Él ya nos había elegido. Él ya, hermanos, había puesto su mirada en nosotros. Y por eso es que hoy en día nosotros nos encontramos en un lugar como este y le alabamos y le adoramos. Pero aunque muchos no entiendan la realidad de la alabanza, de la adoración, o por qué es que alaban y por qué es que adoran, saben, hermanos, nosotros alabamos porque sabemos de que el Señor nos eligió, que Él nos predestinó, que Él nos llamó, no siendo absolutamente nada, porque nosotros no éramos nada. Saben, cuando el Señor eligió a David como rey, no lo eligió porque él tuviese un estudio o porque él fuera un militar, hermanos, de mucha guerra, o que fuera un militar, hermanos, con mucha estima, sino, hermanos, él dice que lo eligió de atrás de las chivas. Lo eligió, hermanos, era un pastor de ovejas, pero el Señor le plació elegirlos. Y así es como cada uno de nosotros llegamos a la presencia del Señor. Pero déjenme decirle una cosa, que la plena seguridad que nosotros necesitamos tener es del llamamiento del Señor, en que nosotros somos llamados por Dios. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos el pueblo elegido por Dios. Amén. Somos nación santa. Pero gloria a Dios. Hermanos, como que nosotros no tenemos la claridad de eso, porque nuestra vida espiritual como que no vive en esos límites, en vivir en las dimensiones de las cuales el Señor nos ha llamado. Pero ¿saben cuál es el problema a todo esto? El problema a todo esto es que muchos han perdido la inspiración. ¿Cómo se siente usted? ¿Inspirado o ya perdió la inspiración? ¿Cómo se siente usted? ¿Usted se siente fuerte? ¿O usted se siente de que ya no puede más? ¿O usted siente que ya está llegando al final y dice, no, yo creo que de aquí ya no voy a poder seguir adelante? Yo creo que ya la cosa se está poniendo difícil. Yo creo que ya la situación se está poniendo complicada. Yo creo que mejor hasta aquí voy a llegar. Hermanos, pero déjenme decirle de que si el Señor nos ha llamado, el Señor es el que nos va a dar la victoria. El Señor es el que va a estar con nosotros siempre, y Él no va a permitir de que nosotros, hermanos, fracasemos, sino que Él, hermanos, nos va a dar la victoria en todo tiempo. Pero nosotros es necesario que tengamos la claridad de todo esto, de que nosotros, hermanos, somos llamados por Dios. ¿Usted tiene la seguridad de que usted fue elegido por Dios? Con ese amén. Dios mío. Con ese amén da pena. ¿Usted tiene la plena seguridad de que usted fue elegido por Dios? ¿O todavía tiene dudas? ¿O cómo está en sus pensamientos? Porque muchas veces nosotros creemos que el solo el hecho de asistir a la iglesia es, hermanos, de que ahí es donde se garantiza la victoria. No, la garantía de la victoria es de la plena seguridad que nosotros tenemos del llamamiento del Señor. Yo no tengo ninguna duda de que el Señor fue el que llamó a mi vida, de que Él fue el que me eligió, y Él fue el que me constituyó, y Él fue el que me llamó a predicar su evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, nosotros predicamos sin ningún temor, sin ningún miedo, sin ninguna preocupación de nada, porque sabemos que el Señor fue el que nos llamó. Así es, amén. ¿Usted tiene miedo? ¿Usted se ha puesto a pensar en que cuando la palabra del Señor habla en que viene un fin hacia esta tierra, usted se pone a pensar de que tal vez usted se va a quedar,
o que usted va a sufrir las consecuencias. Este versículo que leemos dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Y qué es lo que dice? El último párrafo. No dice solo amén, sino que dice sí, amén. Es que así va a ser. El Señor vendrá en las nubes. Ay, Dios mío. Si eso es de lo que menos queremos saber hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra vida no está agradable ante los ojos del Señor. Entonces lo que menos queremos pensar es que viene la venida del Señor. En que el Señor va a venir tarde o temprano. En que el Señor va a venir en cualquier momento. Pero saben, hermanos, aquellos que hemos creído en la palabra del Señor, aquellos que vivimos la palabra del Señor, sabemos de que el Señor tarde o temprano vendrá en las nubes y ya no estaremos más en este lugar, sino que seremos levantados y ya no estaremos en este mundo. Pero es necesario, hermanos, de que nosotros creamos en la palabra del Señor. ¿O será que por gusto nosotros nos llamamos? Le preguntan: ¿y de dónde es usted? Yo soy de la palabra viva, pero anda como muerto. Entonces, ¿qué nos sirve? Si somos de la palabra viva. Yo tengo la plena seguridad que cuando el Señor me llamó, fue claro conmigo y me dijo que me llamó para predicar su palabra. Y el Señor acondiciona todo para que nosotros podamos llegar. Saben, hermanos, desde que el principio, hermanos, a donde yo llegué, que era el plan del Señor, que yo llegase ahí, hermanos, fue la voluntad del Señor de que ahí se predicara la verdadera palabra de Dios. Entonces yo no recibí algo que no era, sino que sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante, dice, que toda espada de doble filo. ¿Dónde dice eso? Hebreos 4:12. Ahí lo dice. Lo que pasa es que como que nosotros no conocemos la palabra del Señor. Nosotros proclamamos que tenemos un Dios vivo, pero realmente no conocemos a nuestro Dios. Y en la falta de conocimiento es lo que trae el fracaso a muchas iglesias. Es lo que trae el fracaso a muchos que un día predican con autoridad la palabra del Señor, pero el alejamiento de Dios, al perder el amor hacia Dios, al perder la adoración hacia Dios, al perder la exaltación hacia Dios, se pierde la inspiración, y después que se pierde la inspiración, se pierde todo. La palabra del Señor, usted ha podido leer de estos hombres, los que fueron los padres apostólicos. Nosotros no podemos hablar de un Pablo sin hablar de que era un hombre inspirado por Dios. No podemos hablar de un Pedro sin que era inspirado por el poder de Dios, o de Santiago, o de todos los apóstoles, de Jacobo, de todos los que predicaron el evangelio, aquellos de los que el Señor llamó, que habla en el capítulo 28 del libro de San Mateo, que dice que los comisionó y los envió y los mandó a las naciones y los mandó a que fuesen y predicasen el evangelio a toda criatura. Pero saben, hermanos, estos hombres eran inspirados por Dios. Estos hombres vivían en las dimensiones de un Dios vivo. Abraham, Elías, Eliseo, Josué, Moisés, fueron hombres que eran inspirados por el Señor. Y ellos sabían que el Señor es vivo, que el Señor es poderoso. Al ellos tener ese reconocimiento, al ellos estar inspirados por Dios, no había obstáculo, no había problema, no había dificultad, sino que ellos sabían que no importara qué se moviera a su alrededor, no importaba qué pasara, sino que ellos sabían que el Señor de los cielos era el que tenía el control de todas las cosas. Amén. Pero ¿cómo está su actitud? ¿Cómo usted se identifica? ¿Cómo usted se siente?
Usted vive en esas dimensiones de estos hombres que menciona la Biblia, que andaban inspirados. A un Pablo que entró a una ciudad y empezó a predicar el evangelio, y al predicar el evangelio dice que lo agarraron, lo golpearon, lo apedrearon y lo arrastraron y lo sacaron fuera de la ciudad. Y luego dice que se levantó, se sacudió la ropa y se fue a su casa. Amén. Se regresó a la ciudad. Están dormidos ustedes. Se regresó a la ciudad y volvió y siguió predicando el evangelio. Amén. Nosotros nos vamos de la ciudad, nos vamos de ese lugar y nos vamos. Ya decimos, ya no me llamo más cristiano. De esos es usted. Pero saben, hermanos, que si nosotros tenemos el verdadero llamado de Dios, la verdad, si estamos inspirados por Dios, no va a haber fracaso. Vamos a permanecer. Amén. No importa, hermanos, aunque todos un día nos abandonen. Dice, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Si tu padre o tu madre te dejaren, el Señor con todo nos recogerá. Amén. Entonces, hermanos, nosotros lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a Dios. No aferrarnos a las cosas de este mundo. Hay mucha gente, hermanos, que tiene carros del año, pero su cara demuestra tristeza. Hay gente que tiene su propia casa y no hay paz en su propia casa. Hay gente que tiene dinero, tiene lujos y tiene un montón de cosas, pero en su corazón hay tristeza y hay amargura. Como muchas caras que hoy veo. Ya es muy tarde para que sonría. Ya lo noté. Ya me di cuenta. Es que la cara refleja lo que hay en nosotros. Si hay alegría, si hay regocijo. Pero hermanos, es que nosotros tenemos la clave para la victoria. Tenemos la clave. Lo único que nosotros necesitamos es aferrarnos a Dios, confiar más en Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, déjenme decirle que dejó su trono de gloria, aquel dador de la vida. Si se recuerdan lo que dice en el libro de San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho, sino que él es el creador de todas las cosas. Entonces luego dice, y aquel verbo en el verso 14 se hizo carne y habitó en nosotros, habitó en esta tierra y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Amén. Y ese Cristo de la gloria es el que vino a rescatarnos y vino a darnos vida, y hoy está a la diestra del Padre. ¡Gloria a Dios! Nunca tenemos que cansarnos de adorarle, de bendecirle, de glorificarle, porque nuestro Dios no está muerto. La iglesia está llena de muchos muertos, pero nuestro Cristo está vivo. Amén. Nuestro Cristo vive. Amén. Y si nuestro Cristo vive, nuestra esperanza tiene que estar viva. Amén. Nuestra confianza. Saben, hermanos, que hay un hombre que fue el reformador de la iglesia, Martín Lutero. ¿Ustedes han escuchado de él? Amén. ¿Lo han escuchado? Amén. Este Martín Lutero fue el que se rebeló en contra de la iglesia católica. El que él leyó la palabra del Señor y se dio cuenta que como ellos iban llevando su vida religiosa, no era agradable ante los ojos del Señor. Por eso es necesario que aquel pastor, que aquel ministro que inicie la obra del Señor tenga el verdadero llamado de Dios. Amén. Porque ese no se va a apartar de la voluntad del Señor, no se va a desviar, sino que va a hacer lo que es la voluntad de Dios. Amén. Y este hombre, al leer la palabra del Señor, siendo un monje, él se dio cuenta y notó en que lo que estas personas estaban haciendo eran unas cosas equivocadas y que no eran conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces lo que hizo fue rebelarse
¿Y por qué ustedes creen que hoy nos llaman protestantes a nosotros? Nosotros somos protestantes. Pero protestamos ¿por qué? Por la verdad. Creemos la verdad. Y la gracia que nosotros tenemos es que el Señor nos ha dado el conocimiento de su palabra. Amén. Amén. Porque muchos pueden leer la Biblia, pero no pueden tener la revelación de la palabra de Dios. Amén. Pero es necesario que nosotros, si el Señor nos ha dado la revelación, que sea, hermanos, para que nosotros sirvamos de instrumentos. Por eso es que, hermanos, a nosotros no nos tenemos que enorgullecer, porque sabemos de dónde el Señor nos ha sacado. Amén. Del vulgo. Cuando nosotros hablamos que de dónde venimos, y yo les empiezo a contar ahora de dónde el Señor me trajo, usted no lo va a poder creer. Y el enemigo, desde que yo tenía 7 años de edad, intentó quitarme la vida, porque él sabía el llamado que Dios tenía para mí. Él sabía el propósito que Dios tenía conmigo. Y empezó a ver y empezó a hacerme ver de las cosas que estaban sucediendo en mi casa, en mi familia. Y yo, teniendo 7 años de edad, agarré un machete y me fui a un monte que me iba a quitar la vida y me iba a cortar las venas. Pero ahí fue donde el Señor, yo no sé de dónde, a quién envió, si era un ángel o si era el mismo Dios, pero apareció alguien que yo no conocía y me dijo: no lo hagas, porque eso no le agrada a Dios. Y desde ese momento el Señor empezó a tratar conmigo. Yo, hermanos, no sé con qué propósito usted haya venido a este país, con qué intención usted haya venido a este país, pero yo les voy a ser sinceros a ustedes. Cuando yo vine a este país, yo venía con la mentalidad de hacer dólares, de regresar a mi país con carro, con dinero, con lujos, y allá, hermanos, apantallar a todo el mundo. Eso era mi pensamiento humano. Pero el Señor tenía otros planes para conmigo. Amén. Y hubo un momento que el Señor me tuvo que confrontar con su palabra y hacerme ver de que Él me había traído a este país no para cumplir mis propósitos, sino para hacer su voluntad. Gloria a Dios, aleluya. Lo más maravilloso, hermanos, es que no tenemos ningún conocimiento. Usted me pregunta a mí, no, es que usted ha de tener estudio, se ha de haber dedicado a saber cuántos años al estudio. No tenemos ningún estudio y no predicamos de ninguna teología. Lo que predicamos es la palabra del Señor, lo que el Señor nos da. ¿Y saben cuál es lo más maravilloso? De que el Señor, cuando nos llama vacíos, sin ningún conocimiento. Y el Señor es el que empieza, hermanos, a darnos sabiduría, a darnos entendimiento, a darnos inteligencia. Y, hermanos, por eso es la razón de que nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor. Amén. Que la llama, hermanos, que el Señor ha puesto en nosotros no se apague, sino que esa llama siga viva. Y que nosotros, hermanos, nos sometamos en la lectura de la palabra del Señor y decirle al Señor: Señor, habla a mi vida para que yo así pueda hablarle a mi familia. Muchas veces queremos aconsejar, pero no tenemos ningún conocimiento de cuál es la voluntad del Señor. Amén. No conocemos. Queremos aconsejar cómo a nuestros hijos cómo dirigir su vida. Y cuando nos preguntan: no, es que mi abuela dijo así, no, es que mi abuelo dijo así, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Ahí no sabemos, porque ni siquiera nos sabemos un versículo de la Biblia. Ni siquiera nos sabemos un capítulo de la Biblia. Pero así queremos nosotros resolver el problema. Así queremos nosotros resolver la situación, cuando no hay ningún conocimiento de la palabra del Señor. Saben, hermanos, a este Martín Lutero lo agarraron. Cuando él se dio cuenta de la realidad, lo primero que hizo fue agarrar la Biblia y traducirla y repartirla. Pero saben, hermanos, que llegó un momento en que aquellos religiosos lo agarraron y se lo llevaron a un lugar solitario y lo amenazaron y le dijeron: ¿sabes qué? Ya tú nos tienes cansado. Tú has venido a causarle problemas a Roma,
has venido a causarle problemas a Italia, te has metido en problemas con todos estos países alrededor y ahora todos te andan buscando para matarte. Y lo único que nosotros queremos es que tú te retractes de lo que tú has creído, de lo que tú has dicho, y que tú digas que es una mentira de todo lo que tú has hecho saber a la gente. Y lo agarraron y lo mantuvieron encerrado por un tiempo. Y este hombre, cuando salió de esa cárcel, ¿cómo usted cree que salió? Después de estar ahí amenazado, golpeado y todo, ¿salió con potencia? ¿O cómo creen que salió? Si él tenía la inspiración, ¿cómo salió él? ¿Saben ustedes o se lo cuento yo? ¿O se lo digo yo? Por eso es que le digo, hermanos, de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nuestra vida espiritual. No creernos en que nosotros lo sabemos todo, sino humillarnos ante el Señor. Este hombre, cuando salió de ese lugar, salió asustado, salió preocupado. Y lo único que hizo fue agarró y se metió en su casa. Y al meterse en su casa se encerró y no quiso salir nada. Y solo se levantaba, comía y se volvía a acostar. Se levantaba, comía y se volvía a acostar. Y estaba ahí sin hacer nada. Aquel gran, hermanos, revolucionario. Aquel, hermanos, que vino a reformar, aquel que vino, hermanos, a traer la verdad, ahora estaba asustado, ahora estaba preocupado. Pero saben, hermanos, que tenía una mujer, que Dios mío, Dios bendiga esa clase de mujeres. Si usted tiene una así, dele la gloria al Señor. Dice que esta mujer agarró y buscó uno de los vestidos más negros que podían haber y se los empezó a poner. Y cuando, hermanos, todos los días que le llevaba la comida, el hombre la miraba con un vestido negro. Y siempre, hermanos, que le llevaba agua y la miraba con un vestido negro y se paseaba cada ratito por donde él estaba. No sé si era una cama o una hamaca lo que tenía, pero lo que pasaba era que cada vez que él la miraba con un vestido negro. Y empezó a sospechar y empezó a sospechar. ¿Y por qué usted anda con vestido negro? Anda de luto. Pero entonces así, hermanos, este hombre cuando la miró y ya se cansó de verla de esa manera, le dice: hey mujer, ¿a ti qué te pasa? Le dice, ¿por qué estás vestida de negro? ¿Por qué tenés esa vestidura así? Le dice, ¿qué acaso alguien se murió? Y le dice ella: sí, alguien se murió, le dice. ¿Quién se murió? Dice él. Le dice ella: tu Dios, el cual tú sirves, está muerto. Por eso estoy vestido así. Y ahí fue donde se llenó de enojo. Como que esa palabra le llegó al corazón. Esa sí era la palabra viva y eficaz. Que vino, hermanos, a partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y vino, hermanos, a lo profundo de su corazón. Entonces ahí fue cuando él recapacitó. Le dije: ¿qué tú estás diciendo? Le dijo: mi Dios no está muerto, le dice. Entonces le dice ella: entonces, ¿por qué estás ahí echado? Le dice: levántate y ve afuera y sigue proclamando que nuestro Dios está vivo. Y muchos en las iglesias estamos así. Tenemos un Dios vivo, pero andamos muertos. ¿Están vivos ustedes? Ay, Dios mío, yo no creo mucho. Si a puras penas venimos a la iglesia. Y si hay calor, hoy la mayoría no vino porque había calor. Y hermanos, aquellos que tienen una visión clara no les importa nada. Lo único que desean es adorar al Señor, bendecir al Señor, glorificar el santo nombre del Señor. Pero saben, hermanos, si nosotros queremos ser usados por Dios, si nosotros siempre nos queremos mantener en un nivel espiritual agradable al Señor, es necesario que nosotros mantengamos la inspiración, de que nosotros nos mantengamos inspirados en la palabra del Señor. ¿Usted es inspirado o no es inspirado usted? ¿Cómo usted se cataloga? Empiezo por aquí a preguntar. ¿Es inspirado o empiezo por allá?
¿Hay inspiración en nosotros? ¿Inspiración de qué? ¿Inspiración de qué? Si siempre nos andamos quejando, siempre andamos llorando, siempre andamos diciendo es que no se puede. Hermano, ¿y por qué no trajo invitados a la iglesia? No, es que no quieren, hermano. Si apenas, a puras penas quiero yo. ¿Y cómo van a querer ellos? A puras penas, hermano. Ya, por poco no vengo. Y hay uno literalmente que dice, no, hermano, hoy no. Hoy no puedo ir porque aquí está mi vecina y no se quiere ir. Saque la patada y dígale, me voy para la iglesia si no te vas conmigo. Sí, porque le llegó la visita. Saben, hermanos, aquel que tiene un compromiso con Dios, no le importa quién haya llegado. Yo desde que llegan a mi casa les digo, a tales horas me voy para la iglesia. Y ya desde que dije así, me empiezo a alistar. Y si no se van, aquí se quedan en su casa y yo me voy. Porque mi compromiso es ir a alabar a mi Dios. Amén, gloria a Dios. Es ir a bendecir a mi Dios. Pero es necesario, hermanos, que nosotros seamos moldeados conforme al carácter de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a ser de ejemplo para las demás vidas allá si nuestra adoración es fría, si ya no hay alabanza? Yo no sé cómo tantos cristianos que no adoran a Dios, que no exaltan a Dios, yo no sé cómo le van a hacer allá en el cielo. Si allá en el cielo es adoración, Dios, alabanza, aleluya, exaltación, rendirle culto, alabanza. Si, hermanos, a media vigilia y nos estamos quedando dormidos y hoy ni siquiera el segundo culto aguantamos porque ya estamos que caemos noqueados. Yo no sé cómo le vamos a hacer allá. Si nosotros, hermanos, y allá no va a haber Red Bull, allá no va a haber café, allá no va a haber nada de eso. Pero si nosotros aquí, imagina, aquí muchos estarán diciendo, es que se tarda mucho el culto, es que el servicio se tarda tanto. Y allá que no tiene fin, ¿cómo le va a hacer? Saben, hermanos, nosotros realmente tenemos que creer al Dios de la gloria. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que nos reviva esa inspiración para que cada día veamos más y más la gloria de Dios. Para que nosotros cada día anhelemos más adorar a Dios, bendecir a Dios, exaltar a Dios. Pero muchas veces hay que estarle gritando, adoren, digan amén, digan aleluya, digan gloria a Dios, porque hoy ya no se escucha amén en la iglesia. Hoy ya no se escucha aleluya, gloria a Dios en la iglesia. Oye, ahora no sé qué dirán allá afuera. ¿Será que una funeral hay ahí? De algunos que han entrado ha dicho, a ver qué hay ahí, pero vienen con miedo y entran con temor para ver. Al ratito miran al muerto y se dan cuenta que a la primera que entran ven al primer muerto ahí parado. Y luego solo le dicen, entre. Y pasa al otro y le dice, entre. En vez de recibirlo, Dios le bendiga, hermanito, bienvenido a esta iglesia que le ama y lo trae hasta adelante. Por eso que todos se quedan atrás porque no hay nadie que los traiga hasta adelante. Porque ni nosotros mismos nos queremos sentar adelante. ¿Por qué? Porque, hermanos, entre más lejos está, menos compromiso hay. Pero entonces, hermanos, nuestra adoración, nuestra exaltación tiene que ser de verdad. Amén. Tenemos que adorar al Señor de verdad. Que nosotros, hermanos, seamos inspirados por Dios y decirle al Señor, Señor, revive esa llama de tu espíritu en mí, Señor. O que venga alguien, hermanos, y que nos hable y que nos levante, que es necesario de que nosotros nos motivemos y que nosotros, hermanos, exaltemos al Señor, que glorifiquemos al Señor, que levantemos nuestras manos y que le rindamos el culto de adoración. Amén. Porque tenemos un Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben qué dice? El capítulo 22, el verso 12. Dice su palabra: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiero
quiero hacer una explicación en esto para que ustedes no se equivoquen, porque muchas veces malinterpretamos. Dice acá el verso 12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, aquí realmente no está hablando de que las obras son las que nos van a salvar, de que a través de las obras vamos a alcanzar llegar al cielo, porque aquel que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón hace buenas obras por el cambio que ha recibido en Cristo Jesús. Amén. No para ser salvo, sino porque ya es salvo. Gloria a Dios. Porque ya tenemos la salvación. Porque ya nosotros tenemos la plena seguridad. Entonces, desde que nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nuestra vida cambia totalmente. Y ya no somos las mismas personas, sino que ya somos criaturas nuevas, nacidas en Cristo Jesús. Y Él es el que toma el control de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿A quién es el que lo guía a usted? ¿Lo guía Cristo? ¿De verdad? Entonces, ¿por qué hay que andarnos empujando? ¿Y por qué hay que andarnos jalando? ¿Y por qué hay que andarnos motivando? Pues nosotros tenemos que motivarnos espontáneamente en el Señor. Amén. Pero nosotros rápido, hermanos, cavilamos en dos pensamientos. Hoy tal vez no, mañana sí, y un día no. Pero saben, hermanos, de que es necesario que nosotros tengamos una visión clara. Amén. Y que tengamos una convicción clara de que el Señor es fiel para con nosotros. Amén. Y de que el Señor nos va a dar la victoria en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. El Señor es fiel. Saben, hermanos, que quiero finalizar este mensaje diciéndoles una cosa, y que es que nosotros tengamos la claridad no de dónde estamos nosotros, sino cuál va a ser el fin de nosotros. No en qué parte de la carrera vamos, sino que tengamos la seguridad para poder terminar la carrera. Porque aquí dice su palabra, el verso 7 del capítulo 1 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Nosotros no podemos evitar que Cristo Jesús venga. Nuestro Señor Jesucristo va a venir. Amén. ¿Cuántos creen que Él vendrá? Amén. Él vendrá por su iglesia. Pero ahora, ¿será que usted va a seguir siendo de la iglesia? También no le va a decir usted o a entender que yo le estoy diciendo de esta iglesia. Cuando hablamos de la iglesia es aquellos cristianos que en cualquier parte del mundo glorifican el nombre del Señor. Si nosotros somos parte de la iglesia. Porque, hermanos, el Señor no va a venir por nombres. Porque hoy hay diferentes nombres. Hay pentecostales, hay iglesias que se llaman el aposento alto, hay iglesias que se llaman la palabra viva, hay iglesias que se llaman, hermanos, diferentes clases de nombres. El lirio de los valles, un montón de nombres. Pero el Señor no viene por el nombre, el Señor viene por aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, por aquellos que han creído en Él y le han confesado a Él. Por ellos es el que viene el Señor. Pero la pregunta sería: ¿nosotros vamos a seguir con la misma fe? Yo me recuerdo cuando aquel rey mandó a llamar a Daniel, porque había ahí algo que ellos no entendían. Habían algo que ellos no podían saber qué era. Aparecieron unas letras escritas y no sabían qué significaba. Y pasó uno y no sabía. Entonces le dijeron: allá hay un tal Daniel, que ese Daniel fue el que le profetizó a tu padre. Él fue el que le hizo ver muchas cosas a tu padre. Y dijo: manden a traer a Daniel. Y eso fue cuando Daniel era joven. Y hacía muchísimos años que había pasado. ¿Y saben qué le dijo el rey cuando miró a Daniel? Le dice: Daniel, ¿tú eres el mismo Daniel
de aquellos tiempos o ya no eres el mismo? ¿Será que nosotros somos los mismos? Interpreto su silencio. ¿O será que vamos para atrás? ¿O será que hemos cambiado? Imagínate que Daniel le hubiera dicho, no, yo ya el Señor no me revela nada. Es que ya perdí la inspiración. Ya la inspiración ya se murió, ya no hay más inspiración. Ya no hay más revelación. Ya no hay más profecía. Ya no, el Señor ya no me habla. Imagínense que le hubiera dicho así. Pero Daniel ahí viejito le dice, yo soy el mismo de aquel tiempo. Yo sigo siendo el mismo. Amén. Amén. Ese todavía seguía inspirado, pero ¿qué hacía él? 3 veces al día se postraba de rodillas delante de la presencia del Señor. Amén. Ay, Dios mío, nosotros apenas, Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Nos ponemos de rodillas, Señor, gracias por este día. Amén. Otra vez en la mañana, Señor, gracias. Y al otro ni gracias le dan. Al otro se levantan como que si no hubiera Dios, como que si no existiera Dios, y no le dan la gloria al Señor. No le dicen gracias, Señor, por este día. Bendice a mis hermanos, bendice a mi pastor, bendice, Señor, a mi familia, bendice, y hermanos, y alaba al Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor, te doy la alabanza. Y hermanos, si no quiere que el tiempo pase porque quiere estar en la presencia del Señor, usted de que un día va manejando y de repente siente la presencia del Señor y se ahorilla en cualquier lugar y empieza a llorar y empieza a glorificar el nombre del Señor. Un día me pasó, hermanos, así, de que yo venía, hermanos, en el parque y de repente venía cantando coros al Señor, venía alabando y empecé a sentir la presencia del Señor y los ojos se me empezaron a llenar de agua. Y entonces, hermanos, tuve que salirme de la calle como pude ver, porque ni ver podía, porque sentía una gran presencia del Señor, de que yo lo único que quería es adorarlo, bendecirlo, glorificarlo, exaltar su nombre, porque su presencia estaba ahí conmigo. Y entonces, hermanos, me ahorillé, levanté mis manos y ahí me quedé como 10 minutos alabándole. Señor, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, y no importaba quién pasara a la par, quién se parara, quién mirara, yo lo único que quería es adorar y exaltar a mi Dios. Y saben, hermanos, que eso a uno lo inspira a uno. Pero muchos ya han perdido la inspiración en lo espiritual y en lo secular. Muchos ya no se acuerdan ni cuál es el aniversario cuando se casó con su esposa. Ya no se acuerdan ni de eso. Y muchas ya ni se acuerdan ni del cumpleaños del esposo. Porque lo que quieren es que se muera ya, no que siga viviendo. A conseguirse uno más joven. Porque se ha perdido el amor. Se ha perdido la inspiración. Y muchos son tan fríos. Imagínense, hermanos, ¿cómo se sentiría su esposa que usted la llevara a comer a un restaurante por su aniversario y que la lleve al Burger King? ¿Cómo se sentiría su esposa? Decepcionada. Que ni siquiera le lleve un ramo de flores. Son cosas que ya no hacen. No le llevan chocolates. Igual las mujeres frías con el esposo. Ya no le cocinan. Ya le hacen la comida ahí de mala gana y le ponen más sal para que ya no le pidan. ¿Por qué? Pero al principio, en el primer año de matrimonio, eso le cocinaba lo mejor. A la mañana le dejaba su café hecho, le dejaba. Al mediodía le tenía su sopa de gallina con todo. Y hermanos, y se preparaba un buen almuerzo, porque la llama del amor, porque estaban inspiradas en el amor, en la cena, ya le tenían la cocina. ¿Y a qué horas vas a venir, mi amor? Ya tengo la mesa tendida. Y ahora ya desea que no llegue,
para no cocinarle, porque se ha perdido la inspiración del amor. Imagínense nosotros. ¿Ustedes creen que el Señor se agrada con la adoración que nosotros le damos? ¿Será que el Señor está complacido con la alabanza que nosotros le damos? Si el Señor para nosotros tiene cosas grandes, vino, murió en una cruz por amor a nosotros, y tan solo no muere, sí que nos promete. ¿Saben qué nos promete el Señor? Las calles de oro. Amén, Y gloria a el mar de Dios. cristal. Amén. ¿Será poco lo que el Señor nos está ofreciendo para lo que nosotros le estamos dando? Si tal vez lo hacemos a la fuerza, ya no hay aquella inspiración, y es necesario, hermanos, de que nosotros nos motivemos, que nosotros nos inspiremos a alabar al Señor, a bendecir al Señor, de que en su casa usted adore al Señor, en su trabajo usted adore al Señor, en la calle usted adore al Señor, que donde quiera que usted ande, exalte la gloria del Señor, y que siempre ande inspirado, alabando y bendiciendo su santo nombre. Amén, gloria a Dios. El Señor es bueno, el Señor es fiel. ¿Cuántas cosas el Señor no hace por nosotros? De cuántas cosas Él no nos guarda, nos protege. De cuántas enfermedades Él, hermanos, nos aparta a nosotros. Y siempre está al cuidado de nosotros. Dice que el Espíritu del Señor está con nosotros todos los días. Amén. ¿Y cuánto tiempo nosotros estamos en la presencia del Señor? Ese es el problema, lo cual trae el fracaso, lo cual trae, hermanos, la ruina total. Nuestro Señor Jesucristo viene. El Señor viene por una iglesia. Ahora la pregunta sería, ¿viene por usted? ¿Viene por mí? ¿Será que nosotros somos parte de esa iglesia? ¿O será que ya nosotros ya no vivimos en esa dimensión? Lo mejor es que nosotros nos humillemos ante el Señor. Que nos humillemos ante Él. Y si le tenemos que pedir perdón, pidámosle perdón. Pero lo más necesario es que, hermanos, el Señor se glorifique en nosotros. La oración, dice su palabra, que es la plática con Dios. A través de la oración es que nosotros nos comunicamos con Dios y podemos sentir su presencia. Pero ¿cómo queremos que el Señor derrame su presencia sobre nosotros cuando ya no apartamos el tiempo para Él? Apartemos el tiempo para el Señor. Cuando vengamos a este lugar, no vengamos pensando en más cosas diferentes, en problemas, en dificultades. Olvídese de los problemas. Olvídese de las dificultades. Olvídese de toda cosa y únicamente dedíquese a alabar y glorificar el nombre del Señor. A exaltar el nombre del Señor. Y el Señor, que es fiel y verdadero, hará maravillas en nuestras vidas. Hará grandes cosas en medio de nosotros. Pongámonos de pie. Yo no sé cómo esté su vida espiritual. Yo no sé si usted todavía, esa llama del Espíritu del Señor está encendida en nosotros. Pero en este momento no pida por problemas, no pida porque el Señor sane alguna enfermedad. Al final vamos a hacer eso. Ahorita mismo solo dígale al Señor: Señor, yo quiero que seas tú que revivas esa llama, esa inspiración en mi vida. Orémosle al Señor, digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Padre de la gloria, que tú, Señor, nos concedes de poder estar ante tu presencia. Abra sus labios, hermanos, y dígale al Señor: yo no quiero, Señor, que tu presencia sea parte de mi vida.
Yo quiero seguir, Señor, en tu presencia, Padre de la gloria. Padre eterno, glorifícate en mi vida. Levante sus manos al cielo, hermanos, y dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Yo quiero, Señor, ser guiado por ti, Padre de la gloria. Quiero tener esa inspiración, Padre de la gloria. Queremos ser llenos de tu gracia, llenos de tu espíritu, Señor. Padre de la gloria, que en el momento que sea tu venida, nosotros estemos preparados y estemos con esa fuerza, Padre de la gloria, creyendo en ti, Señor, confiando en ti, maravilloso Dios. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, pongo cada vida en tus manos, Señor. Te pido, Padre de la gloria, que tú te glorifiques a través de sus vidas, Señor.